Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Zoro nunca fue de apegarse mucho al pasado. Lo que realmente le importaba era la próxima pelea, la siguiente montaña que cortar, el siguiente espadachín que vencer. Pero después de todo lo que pasó en Wano, después de enfrentarse a Kaido, a King e incluso hablar con una espada que parecía tener vida, se volvió imposible ignorar ciertos cabos sueltos. Y ahí es donde entra la historia de su padre. Porque sí, ya sabíamos que su nombre era Arashi, que era un Shimotsuki, y que venía de la villa Shimotsuki, allá en el East Blue, pero lo que nunca nos habíamos preguntado realmente era por qué ese tipo desapareció de la nada y cómo fue que perdió la vida. Y es ahí donde tal vez el mismo Zoro empiece a preguntarse, ¿fue solo uno más en la lista de guerreros derrotados o hay algo más detrás? En el capítulo 1109 hay una línea rápida de Yogoro cuando menciona que los vientos de la generación pasada soplan de nuevo. Y es fácil dejarla pasar, pero si te pones a pensar, viento, Arashi. Su nombre literalmente significa tormenta. Puede parecer un detalle menor, pero tal vez sea una pista. Luego viene el capítulo 1152, donde Gavan le habla a Zoro y suelta un comentario fuerte. Aún no has cortado tu propio destino, espadachín. Eso le da vueltas en la cabeza a Zoro. Se hace el que no escuchó, pero se queda pensativo. Y quien conoce a Zoro sabe que él no piensa en cosas ligeras. La verdad es que hay algo raro en la forma en que Arashi desapareció. Dicen que fue a enfrentar piratas y nunca regresó. Va, ok, mucha gente muere así, pero ¿por qué nunca encontraron su cuerpo? ¿Por qué su espada, que se decía era del mismo herrero que forjó la Wado Ichimonji, nunca volvió a aparecer? Tal vez esté escondida, tal vez alguien la guardó por miedo, tal vez terminó de nuevo en Wano, y ahí es donde se pone aún más loco, porque en el BAF, en el capítulo 1153, cuando muestran el submundo de Yggdrasil, hay un momento en el que Loki observa una tumba olvidada, medio oculta, y dice, no todas las espadas que duermen aquí son de gigantes. ¿Qué tipo de tumba guarda espadas de guerreros humanos? ¿Y por qué habría una espada así ahí? Y si, solo si, una de esas espadas fuera la de Arashi. Tal vez, y solo estoy especulando, Arashi se enfrentó a un grupo de piratas por orden del gobierno mundial. No porque fuera marine ni nada así, sino porque descubrió algo que no debía. Tal vez tenga que ver con el símbolo de la familia Shimotsuki. Tal vez protegió a alguien. Tal vez se fue, no porque quería pelear, sino porque sabía que si se quedaba, el peligro llegaría hasta Zoro y Tera. Y en medio de todo eso, cayó. Pero su espada fue llevada por alguien, quizás por algún revolucionario. Tal vez hasta Dragon lo vio pasar. Quizás fue guardada en Elbaf por antiguos aliados. Zoro, sin saberlo, ya ha estado sintiendo cómo esa espada lo llama. En el capítulo 1147, cuando entrena junto a Sanji y Luffy cerca del árbol del tesoro, siente un zumbido en el oído izquierdo. Luego mira hacia arriba y ve una ave negra gigante volando sobre ellos. No se sabe bien qué es, pero el sonido que hace es Ka-Zen, como si dijera viento de filo. ¿Coincidencia? Tal vez no. Podría ser el llamado de una herencia que él ni siquiera sabe que tiene. Pero el tiempo pasa, Zoro crece y termina justo en el país donde todo comenzó. En Wano no solo enfrenta las batallas más grandes de su vida, sino que también hace algo que nadie más ha logrado. Despierta el Haki del Conquistador. Y eso es muy importante, porque hasta ahora el único Shimotsuki confirmado que tuvo ese poder fue Ryuma. Y ahora Zoro. Tal vez Arashi iba por ese mismo camino, pero no tuvo tiempo de despertar su poder por completo. Tal vez por eso su espada aún está en algún lugar esperando al heredero correcto. En el capítulo 1033, cuando Zoro enfrenta a King y Enma empieza a absorber su haki, es como si la espada misma lo estuviera poniendo a prueba, para ver si era digno de portar a la voluntad que representa. Cuando pasa esa prueba, dice, ahora entiendo lo que la espada quiere de mí. Y ahí, por primera vez, sonríe con respeto hacia una hoja. Eso nunca le había pasado, ni con la Sandai Kitetsu, ni con la Shusui, solo con la Wado Ichimonji y con Enma, ambas ligadas directamente a Wano, ambas ligadas a su historia. Y ahora que está en el BAF, ahora que las cosas se están calentando y que el mismo Luffy está enfrentando a figuras absurdas como Imu y los Caballeros de Dios, tiene sentido que el pasado empiece a tocar la puerta. Y la forma en la que Zoro va a enfrentar eso no será sentándose a platicar, será enfrentándose a alguien que tiene la respuesta. Tal vez Loki, tal vez un guerrero antiguo que conoció a Arashi, tal vez hasta un clon revivido por Vegapunk, con recuerdos del pasado. Pero si hay algo que parece claro, es que el ojo izquierdo de Zoro, ese que siempre pensamos que era solo un detalle estético o una cicatriz cualquiera, tal vez está esperando la espada correcta para abrirse. La espada de su padre. La espada que completará el estilo final de Zoro. No como un nuevo ataque, sino como el cierre de un ciclo. Él no quiere ser el nuevo Ryuma, quiere ser el primer Roronoa Zoro. Pero para eso, necesita aceptar de dónde viene.
necesita cortar su destino, necesita empuñar la espada que representa lo que se perdió. Y tal vez, cuando esa espada finalmente esté en sus manos, su ojo izquierdo se abra por primera vez desde el time skip, y el mundo vea que el mejor espadachín no es solo quien porta 3 espadas, sino quien honra la cuarta, la que nació de la sangre, del silencio y del sacrificio. Después de todo lo que pasó en Wano, se puede decir que Zoro se ha acercado más que nunca a sus raíces. Descubrió que es descendiente directo de los Shimotsuki, una familia legendaria de espadachines, y tuvo contacto con figuras que estaban vinculadas a ese pasado. Pero faltaba una pieza, y esa pieza siempre fue Arashi, su padre. Es como si Zoro estuviera listo para aceptar el nombre de su linaje, pero lo que le impide cargar con eso con total convicción es que nunca entendió por qué su padre simplemente desapareció. Y ahí es donde tal vez Oda comenzó a construir ese misterio desde antes, mucho antes de que lo notáramos. En el SBS del volumen 105, Oda confirmó que el padre de Zoro se llamaba Arashi y que perdió la vida enfrentando piratas. Pero en la práctica, eso es solo la punta del iceberg, porque si fuera para terminar ahí, ¿para qué confirmar ese nombre ahora, tan cerca del final? Tal vez el objetivo sea justamente lo que ya debes estar sintiendo también: abrir una puerta. Arashi pudo haber sido más que un simple espadachín de la aldea Shimotsuki. Tal vez tenía una razón muy clara para irse, y ahí es donde entra el gobierno mundial. En el capítulo 1053, cuando descubrimos que los Gorosei estaban desesperados por borrar la verdad sobre la fruta de Luffy y que el gobierno mundial puede manipular siglos de historia, queda claro que cualquiera que descubriera algo incorrecto sería perseguido. Y ahí viene la conexión que tiene sentido. El dojo de la aldea Shimotsuki no era solo un lugar de entrenamiento, era un punto de resistencia. Si el maestro Koshiro tenía un libro explicando el haki del conquistador, y si Kuina creció con este tipo de conocimiento, entonces Arashi probablemente sabía más de lo que debía. Tal vez descubrió algo relacionado con la herencia de los Shimotsuki, o peor aún, tal vez descubrió el secreto de la línea de Ryuma. ¿Y por qué el gobierno mundial tiene miedo de Wano? Y se intentó proteger eso y terminó siendo cazado. Eso explicaría por qué se fue y por qué Tera, la madre de Zoro, nunca dijo mucho. Ella tal vez sabía que si Zoro descubría todo, iría tras ello y podría acabar siguiendo el mismo camino que su padre. Y ahí es donde entra el posible momento en que Zoro descubre la verdadera historia de Arashi. Puede ser en el BAF, puede ser con alguien que luchó al lado de su padre, tal vez hasta un viejo pirata retirado que lleva la cicatriz de una batalla antigua. O puede ser con Yamato, quien está en una peregrinación y puede encontrar registros de batallas que los samuráis libraron fuera de Wano. Sea como sea, Zoro podría finalmente descubrir que Arashi no desapareció porque perdió de una manera trivial. Él eligió desaparecer para proteger algo más grande, tal vez para proteger a su propio hijo. Si esta espada es revelada, y puede ser una espada de grado legendario, o al menos una obra maestra hecha por un herrero de Wano, llevará consigo más que un simple filo. Llevará una historia que Zoro nunca supo. Y ahí viene el punto más fuerte, el momento en que Zoro sujeta esa espada por primera vez. No para pelear, sino para aceptar, porque Zoro siempre fue el tipo que pensaba que lo único que necesitaba era su propia fuerza. Pero tal vez esta nueva espada no sirva para probar su fuerza, tal vez sirva para recordarle quién es. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!